Te damos muchas gracias que nos regalas este momento, gracias por las alabanzas, gracias porque pones en nuestro corazón gratitud, gracias por la luz que significa tu palabra para nuestras vidas, es una lámpara que ilumina nuestros pasos. Gracias porque a esta hora, Señor, podemos abrir la Escritura y encontrar en ella dirección y guía de parte de ti para nuestras vidas. Bendice a nuestras familias. Bendice a cada uno de los presentes para que a través de los mensajes que has preparado para nosotros en los siguientes días, en las siguientes semanas, en estos 3 meses, nos bendiga, Señor, dándonos orientación, dándonos consejo sabio para saber cómo dirigir nuestras vidas, las vidas de nuestras familias y que esto impacte a la sociedad en la que vivimos. Gracias por tus propósitos cumplidos en nosotros y gracias por los sueños que has puesto iniciados en ti, dirigidos por tu Espíritu Santo y hechos una realidad en nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pues toda la serie de temas se titulará La familia, que es el proyecto y el sueño de Dios. Vamos a rápidamente entrar en materia con las siguientes declaraciones. Desde el principio hasta el final y a lo largo de toda la Biblia, el concepto de familia está presente. La primera historia de la Biblia tiene que ver con la familia. La última historia de la Biblia tiene que ver con familia. Y a lo largo de toda la historia nos va a estar hablando del concepto familia. El concepto familia no es un constructo social, no es una invención del ser humano. La Biblia nos dice que ha sido el propósito de Dios y seguirá siendo el propósito de Dios siempre. Es una constante en el lenguaje de Dios. Dios siempre nos está enseñando a través de la familia, en la manera en la que Él se ha manifestado al mundo. Dios quiere que aprendamos de Él, dándonos ejemplo a través de la relación familiar. Así que qué importante que hablemos de familia, no solamente para mejorar nuestra relación entre nosotros como miembros de una, sino para entender al Dios en el que creemos, porque Él se hace manifiesto en los conceptos que nos enseña y en las vidas, en el resultado de la vida en familia. Y la tercera declaración, nuestra vivencia de Dios es una experiencia familiar. Aun cuando en este tiempo presente pensemos que la fe es un asunto individual, y lo es, la experiencia de Dios siempre se vive en comunidad. Y nos invita específicamente a vivirla con nuestra familia. Así que aprender a vivir en familia es parte del proyecto de Dios para cada uno. ¿Decimos amén a eso? 3 declaraciones importantes. Hoy trataremos de descubrir el proyecto de Dios en familia desde el inicio hasta el final de la Escritura. Número 2, cómo el lenguaje que se utiliza en la familia nos ayuda a entender a Dios. Y por último, nuestra vida en familia es parte del proyecto de Dios para conocerlo a Él y para poder vivir en esta tierra. Iniciemos con algunos momentos importantes en el concepto de familia en la Biblia. ¿Cuál es la primera historia, hermanos? Definitivamente la creación. ¿Cómo inicia? Génesis 1, 27 y 28. Y formó Dios al hombre, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego les dijo, fructificad y henchid la tierra. Hizo juzgarla y les puso una misión y les dio específicamente el encargo de hacer familia. Procreación que viene en el Génesis 1:28 es el llamado. Génesis 2:18, en la segunda narración de esta misma historia, Dios ve a Adán solo y su primera declaración es, no es bueno que esté solo. Hasta el 6.º día, todo lo que Dios vio era bueno en gran manera. Lo primero que Dios ve en la historia de la humanidad y que no es bueno delante de sus ojos es que el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y pensó, voy a hacerle una ayuda idónea para él. Y entonces trajo a todos los animales, no encontró en ellos ayuda idónea para el ser humano. Y entonces hizo caer sobre Adán un sueño profundo, sacó de él una costilla, construyó a una mujer, la trajo delante de él, y a Adán le pareció una buena idea y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré varona porque del varón ha salido. Y entonces la declaración contundente de Dios fue,
entonces dejará el hombre, voy a agregarle, y la mujer a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos. Concepto de familia. ¿Sí? Hay una curiosidad que yo les voy a dejar para que ustedes piensen en toda la semana. Adán no tenía padre y madre, porque la declaración, y entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, no aplicó en ese momento, pero era una sentencia que nos llamaba a decir, una de las primeras características de la familia es su individualidad, su independencia, porque ahora el hombre y la mujer son uno y el otro para vivir en compañía y para estar complementándose. Y como producto de eso, los dos que eran y ahora son uno, van a poder hacer familia. Segunda historia inmediata, hermanos, ¿cuál les viene a la mente? Después del pecado, que es un problema familiar, la muerte de Abel a manos de Caín, su hermano, y después las siguientes crecimiento de la familia de Adán, nos hace pasarnos a una segunda historia donde el pueblo se ha multiplicado y ha sido tanta la maldad que Dios se arrepiente de haber formado al ser humano. Y entonces, Génesis 7 dijo luego Jehová a Noé. ¿Cuál fue la declaración? Entra tú y toda tu casa. No fue un mandamiento, ni fue una orden, ni fue una dirección individual a Noé, aunque siempre hemos dicho el arca de Noé. ¿Cómo deberíamos decir? El arca de Noé y su familia. Porque 120 años predicó Noé. ¿Y quién construyó el arca? Noé solito. Sus 3 hijos estuvieron ahí. Su esposa, las 3 esposas de sus hijos. Así que 8 personas fueron salvas en el arca. La familia de Noé. Así que cuando desciende el arca, estamos hablando de una recreación de la humanidad. ¿Cómo inicia otra vez? Con una familia. De hecho, ahora con 4 parejas, con 4 familias. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo, pero por ti la salvación vino a toda tu familia. Delante de mí en esta generación. 2 capítulos después, en el capítulo 9, inicia diciendo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿que no les dijo esto a Adán ni a Eva? Bueno, pues le vuelve a decir, porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo. No cesó en el deseo de que a través de la familia pudiera haber un crecimiento de la población y que toda la tierra se llenara de sus hijos. Ese era el proyecto original. No se cumplió en la primera fase, ahora intenta de nuevo en la historia de Noé. No resulta. Después nos topamos a la Torre de Babel. Otra vez el hombre se distrae, se pierde de este propósito y los empieza a diseminar a través de la aparición de las lenguas, ese milagro en el cual todos los pueblos se fueron, cada uno dependiendo si se entendían en el lenguaje o no. Pero la siguiente historia es la elección de Abraham. Otra vez, Génesis 12:13. Le habla a Abraham y le dice: yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Y la sentencia inicial es: y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Proyecto de Dios, sí o no? Completamente repetitivo y contundente. ¿Qué quiere hacer ahora? Otra vez elige a un varón justo para formar a través de su familia un pueblo que tenga como propósito último que todas las familias reciban bendición. Concluye esta parte, verso 5, este mismo capítulo: tomó pues Abraham ¿a quién? A Sarai, su mujer, y también a su hijo adoptivo, Lot, que era hijo de su hermano, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Continuamos con la historia de Abraham. 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien la puede contar, dice, así podrá contar a los hijos tuyos. ¿Tenía hijos Abraham? No tenía, él se llevó a Lot.
Se había dado cuenta que él no iba a poder tener hijos nunca, había adoptado a los, pero Dios le dice, no, yo quiero para ti una descendencia tan grande, tan numerosa como el polvo de la tierra. Un capítulo más tarde, ya Noé, entrado en años y pasado mucho tiempo, le reclama a Dios y le dice, hasta aquí he llegado, he caminado mucho tiempo y tú no me has dado prole, no me has dado descendencia. Tengo solamente a este siervo, Eliezer Damaseno, y él me va a heredar. ¿De veras todo lo que he hecho lo voy a dar a mi criado? Y la respuesta de Dios es, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y tuvo un hijo de nombre Isaac y la historia familiar continúa. A Isaac, Dios le dice en el capítulo 26, ha pasado ya tiempo, ya Isaac es hombre, es viejo, y Dios le dice, habita como forastero en esta tierra, en Gerar, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Cuál fue el juramento? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios no olvida sus promesas. Está bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de la promesa de Abraham, que ahora continúa en la familia de Isaac y también en su hijo Jacob. Hasta el capítulo 39 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. Se los dejo de tarea. De esos 13 se formaron las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y Génesis termina con el último patriarca, que es José, en una historia familiar de rompimientos, de luchas, como fue la misma historia de Isaac con su hermano Esaú, con sus hijos Jacob y Esaú. Isaac tuvo problemas con Ismael, Jacob tuvo problemas con Esaú, José tuvo problemas con sus hermanos. Es una historia familiar. No todo sale bien, pero todas las historias están dentro de un terreno familiar en el cual nosotros sabemos conocer las historias y aprender de ellas. La historia de los patriarcas, estos que acabamos de mencionar, nos enseña un modelo de familia bajo el cuidado de Dios. ¿Están de acuerdo? Todo el Génesis es una historia de familias. Durante todos estos siglos, Dios guía a estas familias en medio de muchas dificultades, pero siempre bajo el cobijo de sus promesas. ¿De acuerdo o no? ¿Sí? La llegada a Egipto es lo que culmina el Génesis. El Éxodo, todo ese libro, la salida. El establecimiento en la tierra prometida, que son los siguientes dos libros de la Biblia. Y posterior, la monarquía, marca un cambio de narrativa al centrarse ahora en, ya no vamos a hablar de la familia, ahora vamos a hablar de el pueblo de Dios que salió de Egipto, el pueblo de Dios que recibió los mandamientos, el pueblo de Dios al que recibió la tierra prometida, el pueblo de Dios que demandó un rey, el pueblo de Dios al que reinó David y Salomón. ¿Ok? Estamos hablando ahora del pueblo, pero finalmente, aquí abajito dicen, este sigue siendo una sociedad integrada por 12 familias. Y siempre cualquier personaje nos va a decir, pertenecía a la tribu o a la familia de. ¿Ok? Así que el pueblo es un concepto de familia, pero la familia nuclear, fue deteriorándose. Les invito a hacer una relectura, un repaso de las historias más conocidas de la Biblia y se van a fijar que desde que el pueblo llega a la tierra prometida, la vida familiar está destruida. El pleito es entre padres e hijos, entre hermanos, y esta destrucción va haciendo que la sociedad se vaya deteriorando cada vez más. ¿Algo que enseñarnos? Sin embargo, la irrupción de la historia de familia renace en el Nuevo Testamento. A ver si les llama la atención esto que vamos a leer de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, ¿qué significa el término?
comprometida, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hago una pausa. ¿Cómo empezaron todas las historias de los patriarcas? Con un buen hombre justo, que formó una familia. ¿Cómo empieza la historia del Evangelio? Con un buen hombre justo. ¿Quién era? José, al que la historia no le ha dado un trato como debería. Fue un buen hombre. Y la historia que conocemos fue gracias a un buen corazón. Pensando en esto, en dejarla secretamente, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién le creyó a Dios? José. Como le creyó a Adán, como le creyó Noé, como le creyó a Abraham, como le creyó Isaac, como le creyó Jacob. Ahora es un hombre bueno que le cree a Dios y entonces abraza a su familia. Y dentro de su familia nacerá el Salvador del mundo, al cual conocerán como el Hijo del Carpintero. Qué emocionante que Dios, el Todopoderoso, decidiera que su hijo naciera en una familia. Y se preocupó por encontrar a un buen padre y a una madre ejemplar que pudieran criar a su hijo. Y Jesús es producto de la enseñanza de una familia honesta, sencilla, trabajadora, con muchas características que hacen que cuando llegue el tiempo correcto, Jesús pueda tomar su ministerio, porque fue formado en una familia. Pero va a cambiar el concepto de familia totalmente, diametralmente, la historia del Evangelio de Jesús. Fíjense cómo. Primero, aunque este es un dato que ustedes pueden consultar, en el Antiguo Testamento hay 7 menciones de Dios como Padre del pueblo. Se ha mencionado ya a Dios como Padre. Pero en el Nuevo Testamento, la mayoría en los 4 evangelios, se habla 171 veces de dirigirnos a Dios como Padre. Concepto de familia. A través de Jesús se nos dice: ya no le digas Jehová, Dios Todopoderoso. Ya no le digas Jehová de los ejércitos. Dile Padre. Dios quiere que nosotros nos refiramos a Él como Padre. Lo dice Mateo 23. Jesús lo resalta diciendo: no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre y ese está en el cielo. Anterior a esa declaración, les dice: porque uno es vuestro maestro, y él se coloca, el Cristo, y todos vosotros, concepto de familia, todos ustedes son hermanos. Trátense como hermanos, trátense como una familia, porque todos tenemos un solo Padre, que es Dios. ¿Cambió el concepto de familia? Dios nos quiso enseñar cómo trataba al pueblo con historias familiares. Jesús nace en una historia familiar, pero ahora nos va a convertir a nosotros en una familia donde Él es el Padre y donde todos nosotros somos hermanos. La declaración más contundente está en Mateo 12:49, Marcos 3:35 y Lucas 8:21, que narran exactamente lo mismo. Jesús está predicando y su familia, su madre y sus hermanos, vienen. Léanlo por favor en casa. Porque consideraron que a Jesús le estaba fallando algo en su cabeza. Y llegan y le dicen: oye, háblale a Jesús, queremos hablar con él. Se lo quisieron llevar porque dijeron: con esto que anda diciendo lo van a matar. Tenían cierta razón. Lo querían. Eran su familia y lo querían cuidar. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente. ¿Qué le contesta Jesús? Extendiendo su mano hacia sus discípulos. Imaginen esta reunión, Jesús está hablando en medio de nosotros y llegan y lo interrumpen y dicen: Jesús, ahí está afuera tu mamá y tus hermanos. Y entonces Jesús hace así a sus discípulos. Dice: aquí están,
mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cuál es ahora el concepto de familia? Dios, el único Padre de todos nosotros. Y nosotros, si cumplimos su voluntad, parte de la familia de Dios, hermanos y hermanas. La enseñanza de Jesús siempre refuerza el cuidado a la familia. Va a hablarnos de la fidelidad en el matrimonio, del honor a los padres, del cuidado y el amor por los hijos. Siempre Jesús se va a estar atendiendo en su mensaje a estos tres pilares de la vida en familia. Estas enseñanzas se presentan en todas las epístolas pastorales. También les reto a que lean de nuevo los subtítulos de las cartas epistolares y se van a dar cuenta que siempre hay al final consejos para la vida en familia. Consejos puntuales en referencia a la familia. La iglesia del Nuevo Testamento es una vivencia en familia. ¿La recuerdan? La iglesia que está en tu casa. Y se reunían por las casas y partían el pan con alegría en sus corazones. Y los hospedaban. No hablábamos de la vivencia nuestra, del templo al cual venimos y visitamos y nos vamos cada quien con nuestras familias a nuestras casas. Las familias eran la iglesia. Así que la iglesia del Nuevo Testamento es una vivencia en familia, en las casas, en el partir del pan, en la convivencia diaria. Y ahora vamos a hacer una alusión al fin de los tiempos. La familia al final de los tiempos. Apocalipsis 19. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, la última historia de la Biblia, el matrimonio, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué está queriendo decir el teólogo Juan en esta última visión? El final de la historia es Jesús regresa, irrumpe la historia de la humanidad para finalmente terminar con una gran fiesta de bodas, desposándose con la iglesia. El hombre justo, el marido, que va a rescatar a su amada. Y la novia se ha vestido para la fiesta de bodas, para recibirle. ¿Cómo? Con acciones justas, que son las acciones que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, en el tiempo de Jesús, la fiesta de bodas era una fiesta familiar. Cuando dice bienaventurados los llamados a las fiestas de bodas, estamos en otra cultura. No son las fiestas de bodas actuales, que la invitación puede llegar a cualquiera. La fiesta de bodas era una fiesta que involucraba al resto de la familia. Así que bienaventurados, sean muy felices ustedes que son la familia de Dios, que al final de cuentas celebraremos la formación de la única e importante familia, la nuestra, donde Dios va a poder ser nuestro Padre para siempre. Al principio y al final, el concepto de familia. A lo largo de toda la Biblia, el concepto de familia. Dios quiere hablarnos a través de un lenguaje de familia donde nos dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, son ustedes hermanos entre ustedes. Yo voy a venir a rescatarte, yo voy a venir a desposarte como lo hace un hombre cuando ha elegido a su mujer como pareja. Y al principio dijo: fructificar y henchir la tierra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando los dejó? Fructificar
y henchid la tierra. No se los dijo con esas palabras. ¿Qué les dijo? Vayan, que hay muchos otros hermanos, y llenen esta tierra con este mensaje. Porque yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hazme un último clic. En toda la Biblia se narra una historia de amor en la que Dios es el protagonista principal. Él es el esposo, protege, provee y cuida. ¿Decimos amén a eso? Amén. Él es el padre que guía, que aconseja, que respalda, que rescata, que ayuda, que apoya. Nosotros somos su familia, somos sus hijos, llamados a ser hermanos cada uno. Nuestras familias son el lugar preciso en donde debemos poner en práctica todas las enseñanzas del Señor para vivir bajo sus propósitos. Cuando desde el Génesis el Señor dice, varón y hembra los creó a su imagen y a su semejanza. Es esto mismo, hermanos. ¿Por qué no nos hizo individuales? ¿Por qué no, como el mundo actual nos invita a creer? No nos enseñó desde el principio que tú puedes encontrarte con Dios de forma simple, sola, sin necesitar de nadie más. Así nos enseñan ahora, ¿no? Yo no voy a la iglesia, yo no necesito. Yo aquí con Dios, yo solito. ¿Será cierto? Eso enseña la Biblia. Se podrá. Quizás sí se pueda, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es encontrarlo en comunidad. Porque mi padre y yo, una cosa somos. Y cuando Adán vio a su mujer, ¿qué dijo? Esto es hueso de mis huesos. Los dos ahora son uno. Imagen y semejanza de Dios. Díganme, ¿cuáles son las enseñanzas de Dios? Amor. ¿Lo podemos expresar solos? Siendo ermitaños, yéndonos a un monasterio, a un convento, nosotros solos, ¿a quién vamos a amar? Estamos llamados al amor. Perdón. ¿A quién vamos a perdonar? Al que nos ofenda. ¿Y quién nos ofende más, hermanos? ¿Quién nos duele más sus ofensas? Nuestra propia carne, nuestra propia familia. Y ahí es donde hay que perdonar. Y hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y orar los unos por los otros. ¿Y qué fácil es orar por los hijos o no? Qué fácil es entender el amor que Dios nos tiene cuando pone en nuestros brazos un niño pequeño, salido de nosotros mismos. Y entonces podemos decir, Señor, qué bueno eres conmigo. Porque ahora entiendo en mi término familiar tanto que me amas y todo lo que tú me puedes perdonar. ¿Qué somos capaces de hacer por nuestra familia, hermanos? Y por último, ¿podríamos entregar a un hijo? Definitivamente, ninguno de nosotros. Pero Dios lo hizo. Eso rompe cualquier esquema. Y podemos entonces decir, cuán grande amor de Dios para nosotros. Que puso a su propio hijo, a su único hijo, para salvarlo. Y esta es una última historia que tiene mucho sentido con lo que celebraremos en pocos días. Eso estaremos estudiando todo el trimestre, pero vamos a hacer un colofón, aquí una parte final. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No sé si nos hizo sentido, pero voy a recordar algo de la historia. Cuando se presenta el Éxodo, la primera vez que se celebra la cena de Pascua, la orden es que sea una cena en familia. Y tomará cada uno un cordero por familia. Y si la familia fuese muy pequeña,
junte otra familia. Pero era una cena familiar. ¿Qué hizo Jesús en su último? Porque el que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es mi familia. Y les dice, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esto antes de que padezca? Les aseguro que no volveré a comerla hasta que se oiga en el cielo, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Esa será la cena de las bodas del Cordero. ¿Que será también otra cena? En familia. Nuestra cena, hermanos, la cual celebraremos en los próximos días, es un recuerdo de que somos familia. De eso se trata la cena. Se trata de reconocer que uno nos hizo uno. Su cuerpo partido es tomado por cada uno de nosotros, es hecho parte de cada uno de nosotros, porque ahora nosotros somos ese pan sin levadura. La sangre de uno nos hizo hermanos. Así que quizás nacimos de muchas familias y corre por nuestras venas sangre diferente. Pero somos salvos gracias a una sola sangre que nos ha hecho verdaderamente hermanos. Es una felicidad reunirnos este próximo viernes y celebrar la cena. Pero la familia, hermanos, a veces se lastima. Tanto que Caín puede levantar su mano contra su hermano. Tanto que José puede ser vendido como esclavo. Tanto que todas las historias nos hablan de cómo la familia recibe un embate de parte de Satanás, siempre grave, siempre con intento mortal. ¿Cómo están nuestras familias, hermanos? ¿Necesitan el cuidado y la protección de Dios? Sí. ¿Necesitamos del perdón de Dios entre nosotros? ¿Necesitamos esta semana purificar nuestro corazón y decir, vale más el mensaje de Cristo que nuestras diferencias? Así que perdonémonos, hermanos. Vengamos con un corazón dispuesto, limpio, alegre, gozoso de que el Señor nos ha hecho una familia. Algunos tenemos aquí nuestros hijos, algunos no los tenemos. Aquí tenemos nuestra esposa, algunos no la tenemos. Algunos tenemos nuestras familias y otros no las tenemos. Pero el Señor ha querido enseñarnos de su amor a través de la historia de Jesús. Así que abracemos esta historia, orando por nuestras familias que no están aquí, por nuestros hijos que no están aquí, pero confiando en que el Señor tiene un propósito también para ellos, porque siempre eligió a uno para bendecir a la familia. Cuando sea su deseo, cuando sea su propósito, cuando sea el momento correcto, el Señor nos lo dirá. Y si no es, hermanos, el Señor nos ha regalado esta gran familia. Celebremos como lo hizo Jesús. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidla entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y la invitación está abierta, hermanos. Nos vemos este próximo viernes, 11 de abril, a las 6 p.m. con nuestro corazón dispuesto para celebrar juntos una cena más que nos recuerda el amor que Dios nos tiene. Voy a hacer una pausa a esto y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Te damos muchas gracias, Señor, porque iniciamos una nueva serie de temas en las que seguramente bendecirán nuestras vidas, recordándonos nuestro lugar en familia, como esposos, esposas, padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Quizás también, Señor, nos recordarás que hay familia extendida, que hay amigos
que verán en nosotros una verdadera familia, que será a través del trato que le demos a los demás, que ellos puedan entenderte a ti como un Dios que es un buen Padre. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y enseñarnos de manera tan sencilla que todos podamos entender, a través de historias claras, a través de historias que no son familiares, porque las vivimos todos los días. Historias de amor, historias de perdón, historias también, Señor, de dolor y de traición y de engaño y de distanciamiento y de celos. Permite, Señor, que tu amor pueda dominar todo nuestro ejercicio, todo nuestro pensamiento, todo nuestro actuar. Y que podamos, Señor, ponernos a cuentas contigo y con nuestros hermanos, contigo y con nuestras familias. Que podamos agradecerte el lugar en el que nos permitiste nacer, el espacio que nos diste para crecer, la gente que nos rodeó, la gente que aún nos rodea y que va formando y forjando nuestro carácter. Gracias porque así como elegiste una familia para Jesús, así lo hiciste para nosotros. Gracias porque así como dispusiste una misión en la vida de Abraham, así, Señor, nos colocaste como líderes, como partes de una familia para encontrarnos con tus promesas. Permite que cumplamos tus propósitos, Señor. Sabemos que habrá tropiezos y habrá errores que cometamos en el camino, pero queremos seguir siempre confiando en ti. Esta gran familia, Señor, esta familia de la iglesia a la que nos has llamado, permite que pueda a partir de hoy asumir la tarea de ir, fructificar y henchir la tierra con más hijos tuyos, que podamos con vehemencia, con dedicación, compartir el mensaje a otro, Señor, porque esta casa merece que se llene de tus hijos en torno a la mesa y que todos podamos estar agradecidos por tu amor. Permite que podamos ir a otros aún, a aquellos que nos han perseguido y a aquellos que nos han lastimado, para poder decirte que hemos verdaderamente entendido el mensaje del amor en Cristo Jesús, que nos ha hecho uno en ti. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el mensaje que nos seguirás dando a través de estos días. Permite que desde este momento la celebración de la cena sea bendecida con tu presencia, una presencia en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.